Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hacer una pulsera tipo esclava entorchada. Y vamos a comenzar cortando tramos de 20 a 21 centímetros de largo con un hilo de 2,5 milímetros. Una vez cortados sobre el TAS y teniendo el material bien recocido, con el martillo bien de plano vamos a planchar los 4 tramos de hilos. Antes de pasar a torzarlos, siendo tan gruesos, vamos a soldar las 2 puntas para que no se vuelva el dibujo. En todo el proceso vamos a utilizar la soldadura que hicimos en el video anterior de soldadura de plata al 35%. Ya soldado, blanqueado y asegurado que está bien recocido, vamos a tomarlo con una pinza bien firme, manteniendo la tensión, y empezamos a contar la cantidad de vueltas hacia, en este caso, la derecha. Vamos a dar 10 vueltas y no más porque el hilo no lo permite siendo tan grueso. Con el otro par de hilos, 10 vueltas hacia la izquierda. Es muy importante mantener la tensión. Volvemos a recoser, recuperamos maleabilidad. Y vamos a dar 4 vueltas de un extremo. Soltamos de la morsa y 4 vueltas del otro extremo. Repetimos lo mismo con el otro par de hilos y, como pueden ver, la torsión se da mucho más fuerte sobre los extremos que en el centro. Para eso volvemos a recoser. Tomamos con la prensa, ponemos algo para que no lastime el hilo, y tomando en la parte central solamente torzamos esa porción para que el dibujo quede exactamente igual que en los extremos. De esta manera el dibujo nos va a dar bien. Tengan muy en cuenta el recocido en este proceso, dado que estamos trabajando con hilo de 2,5 y obviamente tiene mucha fuerza. Ya blanqueado sobre el TAS, planchamos las torsiones dejándolas bien planchadas. Es muy importante este paso para que en el momento de la soldadura no aparezca ningún desnivel, ninguna diferencia entre un torzado y el otro. Presentamos el dibujo y vamos a hacerle una marca a cada par de hilos, a cada torzado, que nos va a servir de referencia para, con una lima de grano grueso, dar un plano en cada uno de los pares de hilos, el cual va a ser y va a servir como apoyo de uno contra otro, teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de un modelo entorchado, cuadrado o rectangular. Ya limadas ambas partes, nos encargamos de presentarlo formando el dibujo correctamente, asegurándonos de que en ningún momento haya algún desplazamiento. En este punto nos damos cuenta de lo importante que es contar las vueltas para que la torsión sea exacta. Sin coincidencia no habría entorchado. Atamos en varios puntos. Ya sabiendo que está bien presentado, ponemos fundente abundante, cortando una cantidad de soldadura suficiente como para hacer una soldadura en serie, aprovechando la temperatura que le damos a la pieza.
Siempre cuando suelden este punto, y teniendo en cuenta el espesor, insisto, elijan el lado más feo del hilo para hacer la soldadura. El lado más feo del hilo va a ser el que a futuro quede por el lado de abajo. Ya soldado, blanqueamos. Y sobre el TAS, con el martillo bien de plano, golpe firme, ayudamos al punto rectangular o cuadrado para que vaya tomando forma. Vamos a hacer este proceso de las 4 caras del entorchado. Pueden ver claramente el trabajo del martillo. Cortamos el primer extremo y rectificamos con lima para así poder, con la regla, cortar a la medida que estamos buscando. Cada medida va a depender, por supuesto, de la necesidad. Recosemos previamente y ya bien recocido vamos a tomar un mandril, puede ser redondo, puede ser oval, doblamos y presentamos para soldar. En este momento no importa si el dibujo no coincide, dado que la esclava va a ser abierta, pero sí necesitamos una buena presentación para que en el mandril tome una buena forma. Misma soldadura al 35%, soldamos, blanqueamos y pasamos al mandril. En este caso, mandril ovalado de quebracho, masa de nylon o madera para que no lastime el material y simplemente buscamos que consiga la forma que estamos necesitando. Ya mandrilado sobre el TAS, vamos a rectificar los laterales para plancharla sobre un plano. Con una lima de grano grueso comenzamos a limar los 2 cantos y la parte superior, ya ayudando a dibujar el entorchado y acercándonos a la imagen final. El interior lo hacemos con un disco de lijas, porque con gomita abrasiva sería muy difícil, dado que es muy angosta para el ancho de la pulsera. Lima de grano fino y esmeriles. Vamos a hacer esmeril 240, 360 y vamos a llegar hasta 600 por hora. Un pase por el centro de la pulsera con una sierra 3-0, con mucho cuidado de no irnos al costado y lastimar el dibujo. Nos paramos en los extremos centrales de la pulsera y marcamos con el compás el primer tramo que vamos a sacar. Siempre el corte pasa a la esteca. Mi infaltable ayudante,
Milo, mi hijo más chiquito. Bien, con un tubito, en este caso es una chapa de 0,50, me sobró de otro trabajo y coincidió exactamente a lo que necesitaba. Cortamos dos extremos de 8 a 10 milímetros. Recosemos y con una pinza plana vamos a apretar de un lado y del otro, formando una especie de virola ovalada, la cual nos vamos a encargar de que quepa en las puntas a modo de punteras. Para eso vamos a tener que marcar hasta dónde queremos que bajen con el compás. Vamos a marcar con sierra, dando toda una vuelta a la pulsera. Este va a ser el tope de la lima. Vuelta completa, lima de grano grueso, lado liso de la lima plana hacia mi dedo y limamos hasta que podamos hacer caber estas dos punteras. Por supuesto, manteniendo el equilibrio entre lo que sacamos por la parte superior e inferior y la puntera no quede desplazada. Presentadas, vamos a soldar. Tengan en cuenta la temperatura, es muy importante. Estamos soldando dos pares de hilos de 2,5 milímetros por lado contra o sobre una virola de 0,50. Entonces tenemos que darle mucho más calor a la pulsera para que prácticamente el calor llegue por inducción a estas puntas, si no, con facilidad estaríamos fundiendo las punteras. Rectificamos las puntas, la pulsera ya blanqueada por supuesto, y vamos a cortar dos chapas de 1 milímetro que van a ser las tapas de las punteras. Bien planas, limpiamos con esmeril. Y preparamos para soldar las tapitas. Podemos ponerle, como en este caso, la soldadura sobre la tapa y hacerla correr sobre la puntera. De la misma manera, más fuego a la pulsera que a la puntera. Terminamos de soldar, blanqueamos y vamos a cortar el excedente con sierra. Preferentemente calamos por afuera para no arriesgarnos a lastimar con la sierra la puntera, y ya calado, con una lima de grano medio y fino, vamos a hacer toda la parte del acabado.
Llevamos absolutamente todo, lo vamos a esmerilar, también podemos llegar hasta 600. Y ya esmerilado nos vamos a la pulidora, vamos a darle cepillo con pasta Trípoli, pasta marrón y trapo con la pasta blanca de alto brillo. Para el interior con fieltro y pasta blanca. Ya pulida, la lavamos en ultrasonido, secamos en acerrín y vamos a pasar al empavonado. Un empavonado bastante abundante, dejamos secar. Este empavonado tiene que entrar en absolutamente todos los huecos que se puedan ver. Cuando ya secó, vamos a pasarle ahí sí esmeril 1000 para pasar a pulirla absolutamente toda con fieltro. El fieltro lo que va a hacer es no meterse en los lugares con empavonado en bajo relieve, quedando este contraste de negro y pulido espejo. Amigos, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer. Espero comentarios, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.